En este video tutorial hablaremos sobre la herramienta Benchmark y su uso. Esta es una potente herramienta del sistema que nos permite generar indicadores gráficos en simultáneo para poder comparar más de una métrica a la vez y observar su evolución histórica. Para explicar su uso y funcionamiento, proponemos unos ejemplos prácticos, específicamente con la opción Benchmark Evolution. Primero seleccionaremos la empresa, luego los KPIs necesarios dentro de los aproximadamente 30 disponibles. En este caso, elegiremos los más recurrentes para el ejemplo, los cuales son máquinas, máquinas utilizadas, utilización, horas de ignición sobre máquinas operativas, checklists no habilitantes, mantenimientos vencidos e impacto. Luego debemos seleccionar la franja temporal. Como la información que visualizamos en esta herramienta es acumulativa, recomendamos configurar la visualización hasta el último día del mes anterior. En caso contrario, veremos la evolución de todas las métricas hasta el momento en que estemos generando el reporte. En el campo Display, debemos ingresar la cantidad de columnas en las que queremos visualizar estos indicadores. En este caso ingresaremos 2, por lo cual veremos los KPIs ordenados en 2 columnas. Configurando de esta manera, observaremos la evolución de los KPIs en los últimos 8 meses hasta el último mes cerrado. Damos clic en generar y el sistema nos devuelve esta pantalla. Aprovecharemos el espacio para hacer algunos comentarios sobre los indicadores que hemos seleccionado y por qué son los más recurrentes. En máquinas veremos mes a mes la cantidad de máquinas que tienen telemetría instalada. En este caso son 9 en total. En el segundo gráfico veremos la cantidad de máquinas que han sido utilizadas. Este KPI cuenta y acumula constantemente cuántas máquinas han tenido al menos un encendido en el día y el tiempo acumulado de encendido. A partir de ello, es que calcula cuántas máquinas han sido utilizadas, y si tenemos diferencias entre el primer gráfico y el segundo, lo que observamos en este ejemplo es que la flota está subutilizada. Como verán, el KPI nos arroja que se han utilizado 5,87 máquinas, es decir que al menos 3 máquinas no estarían siendo aprovechadas productivamente. En el tercer KPI veremos la evolución de la utilización. Llamamos utilización a la relación de horas en movimiento sobre las horas encendidas de cada máquina. Por lo tanto, significa que mientras mayor sea la utilización, más eficientes seremos en el proceso, ya que reduciremos los tiempos en los que las máquinas estén encendidas sin estar operando. Este KPI es muy importante, sobre todo en máquinas a combustión, ya que por cada punto porcentual de utilización que sea mejorado, se puede hasta calcular la cantidad de combustible ahorrado y la emisión de gases contaminantes evitada. El cuarto KPI, horas de ignición sobre máquinas operativas, también es muy relevante porque nos indica en promedio la cantidad de horas que las máquinas operativas han estado encendidas en cada día. Es importante recalcar que una máquina se considera operativa cuando no se encuentra en el área de taller de mantenimiento. Entonces, si en este indicador observamos que en enero, por ejemplo, el promedio de horas por máquina y por día es de 9,98 horas, cuando lo esperado en realidad son 16, ya que tenemos 2 turnos diarios de 8 horas, significa que la productividad de la flota es de un 60%. Por el contrario, si lo esperado fueran 10 horas, al tener o contemplar 2 turnos diarios de 5 horas, la productividad sería de un 99%. Si seguimos recorriendo los KPIs, veremos la evolución de los checklists no habilitantes, lo cual es un indicador de la seguridad de la operación y el estado de mantenimiento de la flota, ya que si este número desciende mes a mes, quiere decir que las máquinas cada vez circulan en mejor estado mecánico y que cada vez son menos los montacargas que deben descartarse de la operación por faltas técnicas. En mantenimientos vencidos, veremos la evolución de los mantenimientos que no se están realizando en tiempo y forma, evidenciando mejoras o fallas en la respuesta de los técnicos de taller. Y en impacto, veremos cómo va subiendo o bajando la cantidad de impactos registrados mes a mes. En resumen, con la herramienta Benchmark podremos visualizar la evolución de los distintos KPIs mes a mes, analizando el impacto de cada corrección o decisión tomada para la mejora continua de la operación en base a las conclusiones obtenidas desde el uso recurrente de los tableros de control e indicadores. Esperamos que este video tutorial les sea de mucha utilidad y les recomendamos nuevamente que se respalden siempre en la wiki para poder indagar más a fondo qué es lo que encontramos en cada sección. Ante cualquier consulta pueden acceder a la wiki o en posterior instancia comunicarse con nosotros al correo electrónico de soporte.